Estimados doctores, sean bienvenidos a la materia Modelos de Organización Empresarial. El día de hoy vamos a abordar algunos tópicos que tienen que ver, por un lado, efectivamente, con su proyecto final, pero que también tienen que ver con su día a día, es decir, con la parte o el lugar donde laboran, así como ir conociendo las estructuras. Yo sé que muchos de ustedes ya conocen la estructura donde laboran, pero cómo tener una idea más clara de qué tipo de estructura o tipo de organización se encuentra en qué tipo de estructura o en qué tipo de organización se encuentra cada uno de ustedes. Bueno, pues vamos a iniciar definiendo lo que es una organización. Una organización es una colectividad de personas que están ligadas por relaciones socioeconómicas de acuerdo a la sociedad en concreto en la que se encuentran. Es decir, podemos hablar en un momento dado de estructuras socialistas, de estructuras capitalistas. Bueno, eso tiende a desaparecer cada día, pero pues aún nos podemos encontrar ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, el modelo socioeconómico en el que se encuentre inmerso la sociedad. Ahora bien, también existe otro tipo de organizaciones. Sus grupos son grupos de individuos que tienen intereses en común. Si hablamos de cuestiones religiosas, nos encontraríamos con una serie de diversas iglesias. Si hablamos de cuestiones deportivas, pues también nos encontramos con asociaciones o federaciones de natación, de fútbol, de karate, etcétera, etcétera. Esto, pues obviamente es otro tipo de organizaciones. A nosotros lo que realmente nos interesa es obviamente la organización empresarial. Y vamos a hablar entonces del contexto en el que se encuentran ese tipo de organizaciones. Bueno, el contexto externo o macroambiente, también conocido así, de una empresa tiene que ver con el sector en el que está inmersa. ¿Sí? Puede ser de bienes o servicios y de las relaciones que mantiene con su red de distribución, con las entidades financieras y aseguradoras, con las entidades de administración y sociales del lugar, con los proveedores, por supuesto, con los competidores, las relaciones que tiene directamente con su mercado interno y también con su mercado externo, así como la relación que mantiene con los clientes. Pero además hay otra capa en la cual están los otros sectores que de alguna manera también va a mantener cierta relación con ellos, los aspectos legales, los aspectos ecológicos que estén imperando en el lugar, en la zona, que esto tiene que ver con la cuestión demográfica también, los aspectos tecnológicos, la parte o el modelo económico que esté imperante en el momento y, por supuesto, la cuestión política que haya en el lugar. Además de esto, nos vamos a encontrar con su propio entorno interno. Este entorno interno tiene ciertas características que lo van a componer. Por un lado, el impacto que hay en la organización, y este va a impactar porque en él se rige un microambiente que tiene sus propias reglas. Asimismo, tiene su cultura organizativa, los procedimientos y políticas propios de la empresa, la manera en la que operan, la función y las estrategias con las que lleva o saca adelante los objetivos que se han propuesto. Además de las características del entorno interno, también cuenta con una serie de elementos como es su marco legal, los aspectos políticos, los aspectos geográficos que afectan directamente a la empresa de manera interna, la situación tecnológica de la misma empresa, es decir, que afuera haya mucha tecnología, no significa que la empresa esté usando dicha tecnología. Entonces, esa situación también tiene que ver con su desarrollo, los aspectos sociales de manera interna, así como las cuestiones éticas, cómo desarrolla esa parte la empresa. Además, dentro de las características nos encontramos con el clima laboral, que es el entorno interno que le va a dar a la organización un ambiente bajo el cual se van a desempeñar los accionistas, los empleados y que va a afectar también a los proveedores porque tienen que sujetarse a las reglas internas de la empresa. Y por otro lado están los objetivos, ya que toda empresa en general tiene un objetivo en común
y cada una de las estructuras va a tener sus propios objetivos. Al sumar todos estos, se va a llegar a lo que es un objetivo en común. Bueno, ahora nos corresponde hablar de lo que es la organización como función directiva. Entonces, una organización como función directiva, nos vamos a encontrar que en este proceso, una o varias personas van a tratar de lograr los objetivos que la organización se ha trazado. Y las tareas propias de la dirección, pues es la planificación y la organización, así como la coordinación y control de todos los recursos, tanto técnicos como financieros, así como los mismos recursos humanos, ¿sí? Todo esto se va a encargar la dirección, es decir, va a realizar lo que es la planificación, la organización, la coordinación y el control. Esa es la función directiva de la organización. Ahora vamos a ver lo que son las teorías de la organización, y para entender esto tenemos que definir lo que es una teoría, que en términos generales nos dice que es una generación de ideas sobre un fenómeno que se estudia en un conjunto organizado de ideas que van a explicar un fenómeno, deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento. Y nos vamos a encontrar varios tipos de teorías, entre ellos están las teorías empíricas, las teorías cuantitativas, las teorías operacionales, las teorías de comportamiento humano, así como las teorías del sistema social. Ok, nos corresponde hablar ahora de lo que son los tipos de organización, y vamos a hablar en primera instancia de lo que es el tipo de organización lineal o militar. Este tipo de organización pues es una pirámide como tal. Hay varios extractos, están los empleados de menor rango, los empleados operativos, luego vienen supervisores, gerentes, y pues finalmente llegamos a la dirección. Esto obviamente va a depender del tamaño de la empresa. Este tipo de organización lineal funciona muy bien para aquellas empresas que son pequeñas, porque pues obviamente tienen el control de todas las decisiones, ¿verdad? Pero conforme van creciendo el tamaño de las empresas, pues es necesario cambiar a otro tipo de organización. Y entonces podemos hablar ahí de lo que son las organizaciones de tipo funcional. Este tipo de organizaciones, pues su estructura ya no es únicamente un solo jefe, sino que nos vamos a encontrar con que está dividido el trabajo y con que se ha establecido una especialización, ¿sí? ¿Cuáles serían las ventajas de este tipo de organización? Pues en primera hay especialización, como ya se dijo. Por otro lado, se va a obtener una eficiencia más alta en todas las personas. Hay una división del trabajo que es planeada. El trabajo manual se separa del trabajo intelectual y va a disminuir la presión sobre un solo jefe por la cantidad de especialistas con los que cuenta la organización. ¿Cuáles serían las desventajas de este modelo? Pues nos vamos a encontrar con que hay dificultad para localizar y fijar responsabilidades, lo que va a afectar en la disciplina y en la moral de los trabajadores por las contradicciones aparentes o reales que haya por las órdenes. Se va a violar el principio de la unidad de mando, lo que va a originar confusión y conflictos, y también no va a haber una clara definición de la autoridad, dando lugar a lo que son los rozamientos con los jefes. Bueno, en este sentido, como planteaba al inicio, si tenemos, no sé, un proyecto de alguna persona que lo convierte en un pequeño negocio,
Entonces hablamos de que su organización lineal para su empresa pequeñita, pues obviamente va a ser muy bien aplicada, ¿no? O sea, muy funcional específicamente para ese tipo de empresa. Entonces hablamos de que tiene un negocio pequeño, tiene un local pequeño donde pues él es el dueño y obviamente es el jefe. Y de ahí tiene pues una serie de empleados que trabajan para él. Hasta ahí está bien, está funcionando bien. Sin embargo, ahora pues su negocio ha crecido, ya tiene más más negocios pequeños y ahora lo que va a necesitar es un tipo de organización funcional porque va a haber división de trabajo en primera instancia, pero pues como ya no está en el lugar físicamente, ya necesita una organización funcional que controle a esos otros negocios. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la organización divisional y esta estructura organizacional se basa en los criterios de división de las áreas de trabajo como unidades autónomas en los que cada una de las divisiones o áreas va a tener autonomía para aplicar sus propias políticas, procedimientos o métodos para alcanzar los objetivos establecidos por la dirección general. ¿Cuáles serían las ventajas? Pues va a ayudar a enfocar los esfuerzos en satisfacer a cada tipo de cliente y mercado. Se va a fortalecer el grado de compromiso, la productividad y la eficiencia de los equipos de trabajo. ¿Cuáles serían las desventajas? Pues es más difícil que la dirección pueda aplicar control de la gestión y se pueden generar ciertas rivalidades entre lo que son las divisiones. Muy bien, extrapolando esto a nuestro ejemplo de un inicio, hablábamos que primero tenía un negocio pequeñito y pues tenía una organización lineal o militar, la cual le funcionaba muy bien. Posteriormente crecen sus negocios y ahora ya tenía esta persona negocios en toda la ciudad de San Cristóbal, por poner un ejemplo, arbitrario obviamente y pues necesitaba ya un tipo de organización funcional. Pero ahora resulta que pues su negocio ha ido también, que ya no solamente tiene estos negocios en San Cristóbal, sino que ya los tiene también en todo el estado, ¿verdad? Ya están repartidos en todo el estado sus negocios, están en Tuxtla, Tapachula, en fin, en las principales ciudades, por hablar de cuestiones un poquito más concretas. Y obviamente aquí ya hablamos de un tipo de organización divisional en el cual pues ya hay, digamos a nivel micro, por supuesto, estamos hablando de un gerente de Tapachula, un gerente de Tuxtla Gutiérrez, un gerente en San Cristóbal de las Casas. Ya hablamos de divisiones en este tipo de enfoque que le habíamos dado al principio. Bueno, pues los otros tipos de organización con los que también se cuenta o existen, está la organización divisional, la organización matricial y la organización de red, que pues ya es esta última, es como un tipo de organización más nuevo. Bueno, pues por el tiempo estaríamos quedando hasta acá, hasta esta parte con la cápsula que corresponde al día de hoy. En la siguiente cápsula vamos a continuar con los tipos de organización que nos faltan, así como con los equipos de trabajo. Estimados doctores, les deseo que se encuentren muy bien. Nos estamos viendo en la próxima cápsula. Que se encuentren y que les vaya muy bien. Hasta pronto.